Bueno, me la voy pasando por ahí. ¿Tú me la pasas? Por ahí. Digamos donde cocinamos. Bueno. Ya llenaste la. Pero la paso por aquí. Yo la corro para acá. Voy pasándola. Bueno, entonces vamos a ir a llegar al punto donde quedamos el lunes, ¿listo? Que fue donde dice que él cocinó. Pero una vez, ya vimos toda esta parte. Ahora que me adelanté mucho. Pero mire. Creo que me adelanté mucho. Esperen un segundito. Estaba sujeto a sus padres, ya lo vimos. Pues esto también. Ayuno pues también. Estamos viendo pues la humanidad de Jesús, que él fue hombre, fue tentado en todo. Dice que fue el único hombre que fue tentado pues por las mujeres, por el enemigo. ¿Sí? Me devolví. No me estoy devolviendo. Un segundito. Jesús lloró, que también tenía sentimientos. Como se entristeció. También, pero no. Dice que también tuvo hambre. Si era hombre tenía que tener prácticamente pues hambre, ¿cierto? Como nos da hambre a nosotros. Que tuvo sueño, también se cansó. Tuvo cansancio. Tuvo sed. Cuando tuvo sed le dieron a beber. Vinagre. Vinagre. Y él, vinagre, pero él no se la tomó. Dice que también comió. ¿Sí? Comió. Si hubiera sido Dios, no hubiera podido hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces dice que cocinó, que ahí fue donde quedamos, ¿sí? Sí, señora. ¿Dónde quedamos? Bueno, entonces dice que él fue también Fue carpintero. 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 Y sé que él tenía un empleo, ¿no? No nos habla acá, dice. ¿No es este el Carpintero, hijo de María? hijo de María, hermano de Jacob, José, hermano de Jacob, de José, Judas y eso, ¿no? Están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. O sea que querían, estaba asombrado de que no es este el hijo del carpintero, o sea que no es este el carpintero, perdón. O sea que cuando habla de carpintero quiere decir que él tenía una profesión, ¿no? Y esa profesión está hablando que él construía casas, ¿sí? Por decir casas de madera, ¿sí? Hacía allí esas casas, las hacía desde cero. Su profesión era esa, y él trabajaba allí siendo carpintero, ¿sí? Entonces, pues, así como él trabajó,
sea que también, o sea, era hombre, ¿no? Y tenía que, él laboraba porque también él dice que trabajaba porque honraba a sus padres y él es el que respondía allí por su familia, ¿sí? Como hombre, entonces, ¿qué quiere decir? Que él allí era el que respondía con todos los gastos, ¿sí? Con todas las cosas que se necesitaban tal vez allí en su casa, porque él trabajaba, o sea, nos dio ejemplo que él podía servirle, siendo el Hijo de Dios, también tenía su tiempo de ocuparse en su empleo. ¿Sí? De ser útil. Y era útil porque era ejemplo en todas las áreas de su vida, él nos dio ejemplo en todo. También dice que sanó a los enfermos, ¿sí? Dice que sanó a los enfermos, dice. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que él dice que él allí, cuando él dice que él vino a servir y no a ser servido, entonces él viene y también hace esta labor, ¿no? Viene Dios y lo respalda sanando a los enfermos. O sea, que él era el que allí hacía todos estos milagros, Dios a través de él, Dios a través de Jesús, sanaba allí a los enfermos. Y también dice un otro versículo que por la incredulidad de algunas personas no se pudieron hacer algunos milagros. También dice que se vio impedido hacer milagros debido a la incredulidad. Es el versículo que le estaba diciendo. Dice que, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. O sea que tiene que haber esa fe para poder que el milagro se dé. Puede que digamos, no tenga fe, pero si la otra persona no tiene fe, pues hay incredulidad en el corazón y no se podría dar el milagro. Tiene que estar el milagro de parte de los dos. En el momento que se está haciendo, se está pidiendo pues el milagro de lo que se necesite, sea la sanidad de algo, lo que la persona esté necesitando, ¿sí? Dice que también oró y clamó. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que él estaba allí orándole al Padre. ¿Por qué? Porque ya iba a llegar la hora de que él tenía que ser ya entregado. ¿Sí? Entonces, él ora y clama. Entonces, un hombre, siendo hombre, el Hijo de Dios, él ora porque ya iba a quedar separado de quién, del Padre. Entonces dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea que el temor y las súplicas que él allí hacía al Padre era porque él iba a quedar separado de su Padre, él iba a quedar allí separado. Y para él eso era muy duro, ¿sí? Porque nosotros que hemos vivido, hemos nacido separados de Dios, hemos muerto espiritualmente, allí él iba a quedar muerto espiritualmente. Al nosotros quedar muertos, cuando estábamos muertos espiritualmente, recordamos que uno mantiene mantiene triste, hay un vacío en el alma. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual en nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús, por eso le suplicaba allí al Padre que por favor, que le suplicaba que él no lo fuera a dejar allí, ¿sí? Porque él ya sabía que él era lo que iba a acontecer, él ya sabía lo que le iba a suceder. Entonces dice que era un hombre de sangre, agua, carne y hueso, pero sin pecado. Él no había hecho pecado. Dice que él leía las escrituras.
Él leía las escrituras. Dice que vino de Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro allí, el lugar donde estaba escrito. Entonces, él leía el Antiguo Testamento y ahí sabía lo que a él le iba a acontecer. Sabía lo que allí él le iba a tocar hacer. ¿Sí? Entonces, dice que Jesús, al leer el Antiguo Testamento, nos da ejemplo de que él escudriñaba. ¿Sí? Él escudriñaba allí. Escudriñó el Antiguo Testamento y él sabía lo que le iba a acontecer. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí nos muestra que también él leía las Escrituras. Actuó por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él no actuó por sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que dice que de 0 a 30 años no se registraban milagros. No se registraban milagros. No había sido porque él no había sido todavía investido del poder de lo alto. ¿Sí? Por eso es que cuando llega a los 30, dice que el Espíritu del Señor me ha ungido ¿para qué? Dice que el ungido. ¿Sí? Perdón, que también pasa. Dice que fue ungido. Dice que él actuó por el poder del Espíritu Santo para hacer esos milagros, esas señales y esos prodigios. ¿Sí? Entonces, a los 30 años, él es ungido para su ministerio, ¿sí? Porque de 0 a 30 años no se registran todavía milagros, ¿sí? Entonces, estaban hablando de que cuando dijo Juan Bautista, el que me envió, dijo que sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es. ¿Sí? Entonces, por eso fue que Juan lo pudo identificar, porque cuando se estaba bautizando, vio que el Espíritu Santo en forma de paloma posó sobre él y supo que él era el Mesías. ¿Sí? O sea que Jesús, ahí cuando Jesús obedece, que él fue digamos, el que Juan lo bautiza, entonces cuando Juan le dicen que no, entonces él dice, deja, porque así conviene que sea, o sea, todo, toda letra, toda palabra, Jesús allí la cumplió. Por eso fue que, por eso es que él fue exaltado hasta lo sumo, porque él obedeció en todo lo que estaba escrito y lo que allí él había leído en el Antiguo Testamento. Entonces, dice allí, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, recibe el poder, ¿sí? Entonces, cuando vemos allí, que dice que acá, miremos acá en Lucas, un momentico en Lucas. Profe, una pregunta. Sí, hermanita. Profe, porque, o sea, solamente Juan fue el que pudo ver al Espíritu descender como paloma, ¿verdad? Sí, porque en ese momento él era el que estaba allí en el río bautizando. ¿Y nadie más lo pudo ver? ¿Por qué sería? Pues así dice la escritura que Juan, y pues porque él era el que estaba allí pues con el Señor en el momento y el Espíritu de Dios cuando Jesús obedece,
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Entonces vemos aquí que al Jesús ser bautizado, recibe el poder de lo alto, recibe el espíritu y es empoderado, ungido para hacer milagros, prodigios, señales. ¿Sí? Miremos acá también en Hechos. Juan fue uno de los ungidos y por eso tenía esa potestad de ver cuando llegaba el Espíritu Santo de Dios. Juan iba preparando el camino para quién, para el que había de venir, ¿no? Dijo, vendrá alguien que quiera amarrar alpargatas. Sí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Exacto. Vemos que recibió poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, que allí fue empoderado. Entonces miremos la trascendencia. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre. Este sobre está en su cabeza. Viene sobre, ¿sí? Y recibe el poder. ¿Sí? Lo que se le había encomendado a él. Por eso dice que Jesús volvió en el Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre él empieza a hacer señales, milagros, prodigios. Esto está diciendo que él era un hombre, ¿no? Y que necesitó el poder del Espíritu Santo para actuar, lo mismo que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer todo eso, porque no podríamos nosotros hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí nos está mostrando que Jesús también era un hombre y necesitó el poder del Espíritu Santo. También vemos aquí que dice que el alma de Jesús estuvo triste hasta la muerte. ¿Sí? Dice que cuando él dice que estuvo triste hasta la muerte, dice que se entristeció. Entonces aquí nos está mostrando la humanidad de Jesús. ¿Sí? Se angustió su alma. Cuando vemos acá en angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque él dice también, dice, como a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse, a angustiarse y le dijo, hola, quedaos aquí, velad. ¿Sí? Entonces, dice que está diciendo que cuando Jesús estaba, hay un versículo, el que leímos ahorita, que dice que su sudor acá, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, Entonces aquí está diciendo que Jesús estaba en agonía, y cuando estaba en agonía más oraba. No, aquí nos está mostrando que él, o sea, más allí se dispone a suplicarle a quién, al Padre, porque dice que al conocer a Jesús nos está diciendo que nosotros también, al conocerlo, nos pongamos por obra a todas aquellas cosas que él vivió. O sea, aquí nos está enseñando cómo nosotros debemos, en alguna situación, en alguna angustia, cómo nos debemos presentar, cómo debemos nosotros seguir perseverando en esta situación o lo que se está necesitando, ¿sí?
porque dice que cuando nos dice que su sudor era como grandes gotas de agua, de sangre, perdón, nos está diciendo que él era, que él era como, que él era hombre, ¿no? Tal vez su sudor era así denso, era grueso, ese sudor de Jesús, ¿sí? Porque dice que el alma de Jesús estuvo muy triste. También que el alma estuvo triste, ¿por qué? Porque él iba a quedar allí, separado del Padre. Lo que más le entristecía era, era allí, que él iba a quedar allí separado de su Padre, ¿sí? Entonces también dice acá que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, también que Dios carga el pecado de todos nosotros. Recordemos que que cuando dice acá, vemos aquí el dibujito, ¿sí? Recordemos que al ser él engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, fue un hombre que nació sin pecado y que nunca, nunca él pecó, pero que él sí cargó, que cargó dice que todos nuestros pecados, ¿sí? Él se hizo cargo del pecado de nosotros para librarnos de la muerte. Dice que Jesús murió como hombre, ¿sí? Quiere decir que Jesús no era Dios, porque Dios no muere. Por eso está mostrando que Jesús sí, sí murió. Entonces, al Jesús cargar el pecado, ahí vemos que ahí está cargando el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Él no cargó el pecado de uno, sino de todos, porque dice acá, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Dios carga el pecado en Jesús, ¿ahí qué pasa? Jesús muere espiritualmente. Por eso cuando nosotros leemos aquí que mi alma está triste hasta la muerte, porque él sabía que ya iba a llegar la hora, ya le iba a llegar la hora a él, ya le iba a llegar la hora. Entonces, por eso dice mi alma está triste, mi alma está triste hasta la muerte, ¿sí? Iba a llegar la hora de qué? De que él iba a morir allí espiritualmente y que el pecado de nosotros iba a ser separación entre él y Dios Padre, o sea que iba a quedar separado del Padre al ser cargado el pecado de todos nosotros, él iba a quedar separado del Padre. Entonces por eso era que él se entristeció mucho su alma. Entonces dice también que murió como hombre. Mire, aquí vemos que queda separado de Dios, ¿sí? Entonces dice que Cristo, dice que murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, ¿cierto? Cuando nosotros allí en Primera de Corintios 15 encontramos que dice, cuando Jesús muere espiritualmente, nos está hablando que el pecado de la humanidad fue cargado en él. Y ahí Jesús experimenta la muerte ¿qué? Espiritual, ¿sí? Porque queda separado del Padre. Recordamos allí cuando Adán tenía como una unión con Dios y cuando él peca, queda separado del Padre, ¿sí? Queda allí separado de Dios Padre. Entonces aquí vemos, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que Él murió es conforme a las Escrituras. Por eso es que nosotros debemos conocerlo conforme a las Escrituras. ¿Sí? Si las Escrituras no dicen que Jesús murió siendo hombre, no, entonces no nos está llevando, no nos está enseñando la verdad para la salvación. ¿Sí? Entonces también aquí dice
Entonces, espera un momentico, me devuelvo acá. Cuando dice que al ser cargado el pecado de todos nosotros en él, ahí él está sintiendo que el hombre, por primera vez allí que queda, Jesús, ¿cómo quedó allí? Dice que quedó solo, ¿sí? Entonces, cuando una persona está separada de Dios, está muerta espiritualmente, recordamos cómo era. Dice que uno mantiene afligido, con la autoestima baja, ¿sí? Entonces, todas estas cosas a Jesús le pasaron. Dice que todas estas características cuando una persona muere espiritualmente, que está separada de Dios, cuando estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Entonces, cuando dice que la separación del hombre con Dios en vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? ¿Y recordamos cómo es? ¿Sí recordamos cómo es la muerte espiritual? Sí, separado de Dios. ¿Cómo es, mi hermanita? Es separado de Dios, el hombre de Dios, la espiritual. ¿Siente uno un vacío? Sí, señora, sí, muy bien. Está separado de Dios, siente ese vacío, ¿sí? Está muerto en vida, ¿cierto? Entonces, cuando dice que hay esa separación de Dios, dice que Jesús tiene aliento de vida, pero por causa del pecado queda separado espiritualmente de Dios. Cuando Dios carga el pecado, todo el mundo entero en Jesús queda separado, allí queda muerto espiritualmente. Luego que Jesús muere espiritualmente, queda separado de Dios. Entonces ahí ya dice que vamos a ver aquí, fue arrestado y enjuiciado. ¿Sí? Vemos aquí el versículo, vemos aquí la imagen que dice que Jesús fue arrestado y enjuiciado. Dice que ahí dice que los principales sacerdotes lo arrestan y le hacen un juicio a él siendo inocente. Vemos acá, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. También aquí, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Quién fue el que lo entregó allí? Judas. Judas. ¿Con qué? Con el beso, ¿recordamos? Cuando le da el beso allí, queda separado del Padre, ¿sí? Allí lo entrega a Judas, por eso le dice amigo, porque él nunca lo tuvo de enemigo, él siempre lo tuvo de amigo. ¿Sí? Luego dice que lo acusaban, lo arrestaban, ¿sí? Ellos allí tenían que buscar esos testigos falsos, lo acusaban con esos testigos falsos, ¿sí? Porque no encontraban cómo acusar a Jesús de algo que él no había hecho. Es por decir, cuando una persona la quieren acusar de algo y le buscan pruebas, pero no le encuentran por ningún lado de qué acusarle. Entonces, Pastora, eso se puede denominar un falso positivo. Sí, como cuando una persona la condenan inocente sin haber hecho como tal lo que la acusan, ¿no? Dice aquí, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin
vinieron 2 testigos, ¿sí? Entonces dice que aunque muchos falsos vinieron a él, lo entregó Judas, ¿sí? Dice que lo entregó Judas cuando le dio el beso. En ese momento que Judas le da el beso, Dios carga el pecado en él y el pecado de la humanidad en él. Y ahí muere espiritualmente. Entonces que dice que por causa del pecado, cuando Dios carga el pecado, él hace separación. Entonces queda separado entre Dios y Jesús. O sea que cuando Jesús se hizo cargo de nuestros pecados, muere. ¿Sí? Dijo. Entonces, cuando muere, entonces dijo que entonces cuando Él paga por nosotros, o sea, se hizo cargo del pecado de nosotros y quedó muerto espiritualmente, ¿sí? Entonces dice que Él permanece ante esas acusaciones, permaneció en silencio. Dice que Él permanece en silencio ante esas acusaciones. Esta parte también es muy importante, este punto, ¿sí? Porque a Él lo acusaban. Las acciones de Jesús, no, al Jesús estar allí y acusarle de todas esas cosas que le decían y le hacían, y a él no defenderse y no decir nada, nos está mostrando quién era Él, ¿no? Dice, angustiado y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, aquí vemos que cuando una persona conoce a Jesús, empieza a seguir las pisadas de Él. O sea que cuando alguien nos acuse o nos está diciendo algo que no es, aquí nosotros podemos ver qué hizo Jesús, ¿no? Entonces, nosotros cuando alguien se levanta a acusarnos falsamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué sería lo que nosotros haríamos? Defendernos. Contestar. Contestar. Entonces, dice que Jesús nos dio ejemplo. Cuando vinieron a Oraríamos, iríamos ante el Padre para que el Señor nos defienda, como Jesús lo hizo. Sí, eso es lo que nos manda acá a hacerlo. Dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, se maravillaba de ver que Jesús en todas las acusaciones que le hacían, ¿él qué hizo? Dice que ni una palabra salió de su boca. Ahí nos está dando ejemplo. Jesús nos da ejemplo que cuando vinieron a acusarle falsamente permaneció en silencio. En cambio nosotros, la tendencia de nosotros siempre es defendernos, ¿no? Y pelear. Sí. Jesús no lo hizo así. Porque cualquier cosita, uno está como listico ahí para salir a la defensa. Entonces dice que aunque él estaba afligido, aunque él estaba angustiado porque había muerto ya, porque ya había quedado separado de su padre, él estaba ya angustiado, afligido, ya había quedado separado de su padre, ya había quedado allí separado de su padre. Dice que él no abrió su boca a pesar de que él estaba triste, que estaba afligido, no abrió su boca, porque al abrir su boca, de pronto quizás pudiera llegar a uno a pecar, ¿no? O al quejarse, o llegar a maldecir como le pasa a uno, ¿no? Como le pasa a uno cuando le dicen, abre la boca y sale de pronto es una palabra o algo que uno no debía haber dicho. Entonces uno ahí empieza, ¿por qué no me quedé callado? Mejor no haber dicho nada, ¿sí? Entonces vemos aquí que, pero él no vino,
Porque a veces uno cuando hacen algo, le dicen algo, uno a veces es muy ligero y saca la palabra que sale en ese momento, ¿no? Entonces dice, pero Jesús lo que hizo, callar. Nos da ejemplo que es lo que uno tiene que hacer, callar la boca para no pecar. ¿Sí? Porque en las muchas palabras no falta el pecado. Dice, hay un versículo por ahí en la escritura. Dice también, como cordero fue llevado al matadero, por eso fue que él no abrió su boca, porque fue comparado como un cordero. ¿Mm? Entonces, cuando vemos allí, cuando Pilato dice que cuántas cosas están contra ti, y él no decía nada, se maravillaba de su actuar, se maravillaba de lo que decía allí, del cómo reaccionaba Jesús, que no se defendió. ¿Sí? Entonces, cómo podemos nosotros glorificar el nombre del Señor cuando la gente viene y nos critica falsamente? Hablan mal de nosotros. ¿Cómo hacer para que las personas digan si somos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Allá. Guardar silencio, ¿no? Guardar silencio ante las acusaciones que los hagan en el momento. Porque cuando uno empieza a defenderse, ahí ya ¿qué pasó? Ya digamos, ya la embarramos. Bueno, en cambio Jesús dejó sus obras, sus actos, mostraba quién él era, ¿sí? Él mostraba quién él era con sus obras. Entonces uno no, por eso es tan importante nosotros que conozcamos a Jesús toda su vida, todas estas características, todo esto que él vivió, porque él fue hombre, y si él fue hombre, nos está dando ejemplo que también nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, vemos ahí que dice que fue despreciado y desechado y menospreciado. Él fue despreciado de toda la humanidad y fue escarnecido, ¿sí? Por las personas. Entonces vemos aquí que dice que él fue acusado falsamente, fue abandonado. Dice acá, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Mas toda la multitud dio voces aún diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. O sea que allí, cuando la lectura cuando leemos ahí que dice que le pregunta que a quién quiere que suelte, entonces la gente quiso que soltaran a Barrabás, viendo que Jesús era inocente, pero todo era para que se cumpliera la escritura. Dice que Jesús fue abandonado por todos también. ¿Sí? Entonces, Herodes con sus soldados le menospreció, escarneció, vistiendo de una ropa espléndida, y vino, bueno, acá también fue abandonado. Fue abandonado. Recordemos que a Jesús lo seguía muchísimas personas, mujeres, los discípulos, pero en ese momento, ¿qué pasó? Fue abandonado por sus discípulos, por Dios, a causa del pecado. Que solo todos se apartaron de él, quedó abandonado. Dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea que lo abandonaron para que se cumpliera allí la palabra. Entonces, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ahí Jesús confirma que ha quedado separado del Padre, que quedó abandonado.
¿sí? Cuando está diciendo ahí que, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces, vemos aquí también que Jesús fue condenado a muerte. Jesús fue condenado a muerte. Entonces, ¿cuál fue el veredicto? Que allí, con estos testigos falsos, vemos así que fue condenado a muerte. Dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. O sea que a Jesús le hicieron el juicio. Allí le dijeron que muera y le declararon digno de muerte. Que le estaba diciendo que él iba a ser allí condenado a muerte. Entonces, ¿qué iba a ser? Castigado, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, ¿sí? Por nuestros pecados. Entonces dice que fue herido y azotado. Fue herido, azotado. Dice que más el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Entonces, Jesús, dice que Jesús fue azotado, dice que allí los romanos tenían unos látigos, ¿sí? Pero esos látigos terminaban en unos ramales que tenían una punta como así, como doblada, pero esa punta era como, terminaba así como trae unos huesos que terminaban así como en garfio. Entonces ahí fue azotado, y al azotarlo le arrancaba la piel. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que se cumpliera la escritura. Entonces dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí sí que cuando allí dice que él justificó por la fe, tenemos esa paz para con Dios. Así que aquí en esta muerte de Jesús pagó el pecado a Dios por ustedes y por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces Jesús, al pagar por nosotros, somos justificados por la fe en Jesús, por la fe en Él. Entonces, por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al pagar, ya nosotros somos reconciliados con el Padre, porque recordemos que nacimos separados del Padre y necesitamos a alguien que pagara la deuda por nosotros. Entonces viene Jesús y nos reconcilia con el Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a hacer Jesús? A pagar por nosotros. Paga esa deuda. Entonces, si digamos aquí cada uno teníamos una deuda pendiente, todos nacimos en deudas con el Señor. Necesitábamos que alguien pagara por nosotros, o nosotros teníamos que pagar, pero nosotros no teníamos con qué pagar, porque nosotros nacimos pecadores, nacimos muertos en pecado. Entonces teníamos que dejar que Jesús fuera el que pagara por nosotros. También dice que fue abofeteado, golpeado y escupido. ¿Sí? Notemos que todas estas cosas que estaban aquí viviendo Jesús, Él no abrió su boca. En todo esto, Él no abrió su boca. Imagínense, golpeado, abofeteado, esculpido. Y recordemos, miramos ahí cuando vemos que cuando dice que escupido, estaban diciendo que a él le escupían, era esos gargajos que salen cuando una persona como que se hace, cuando esos escupos que quedaban allí, esos esputos, dice allí. Así era que lo escupían a él, no era con saliva normal. Entonces, aquí vemos que Jesús no abrió su boca, ¿sí?
Y nosotros si no nos saludan, o si uno se pone bravo, y uno empieza a maldecir, si no lo miran. Y Jesús nos dio aquí ejemplo de agradar a Dios, ¿sí? Dice, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban, la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos, ¿sí? Cuando dice esputos está hablando de esos como por decir esas flemas, esas flemas de allí que salen de la garganta. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otro le abofeteaban. Entonces allí vemos que le pegaban. ¿Sí? Entonces dice también que fue odiado sin causa. Entonces, cuando dice allí que dice que también que a él le arrancaron la barba, literalmente fue arrancado. Es como coger el cuero cabelludo y tirar hasta que arranque con piel y todo. Entonces dice que él no escondió el rostro, sino que conforme a eso, que le escupieron con esas flemas que descarran de allá de la garganta, y aún dice que él no abrió su boca, dice que él guardó silencio. Allí estaba rescatando con cada cosa que estamos viendo aquí, él estaba ganando algo para nosotros. ¿Sí, hermano Luis? Hermana, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué pena haber llegado tarde a clase, pero bueno. Mira, yo quiero hacer una aclaración allí con respecto a este tema de, bueno, primero Cristo, cuando nosotros leemos Éxodo y vemos cómo el pueblo de Israel sale, bueno, Cristo, Dios estableció el Cordero como ejemplo de lo que Cristo sería, ¿no? Sí, señor. Entonces, cuando vemos todo este tema de sacrificio y todo el tema de lo que ha pasado con el Cordero, que lo dejaban al día y la noche separados de su mamá y de ese mismo sufrimiento que sufre ese pobre animalito, ese mismo sentimiento desgarrador que Cristo siente. Y aquí acotando un poco con respecto al tema de que lo dejaron sin barba, es importante ver la importancia que tiene para un judío la barba, porque recordemos que una de los temas legales para el judío, para aquel que era nazareo, que era dedicado a Dios, era por ley no despuntar su barba, ni tampoco hacer tronsura en su cabello. Tronsurar su cabello es, no sé si han visto algunos judíos ortodoxos, demasiado ultra ortodoxos, que todavía utilizan como unos buclecitos a sus costados. Para el judío es muy importante no cortar esa parte de su cabello. Ellos se pueden cortar cualquier parte de su cabeza, pero para cumplir la ley, tronsurar es cortar el cabello en esa zona. Entonces ellos por eso tienen siempre esa zona bien larga, ¿sí? Entonces el que era nazareo era con cabello largo para no tener el tema de hacer pues tronsura en ninguna parte de su cabeza. Pero arrancarle la barba a un judío era casi que quitarle la ley. O sea, era llevarlo, obligarlo a que incumpliera lo escrito y el mandamiento dado por Dios. Entonces, más que una humillación, más que un dolor, era la humillación. Lo que estaban haciendo estos sacerdotes era decirle, tú no eres digno de ni siquiera conocer la ley. No puedes ser judío. Sí, muchas gracias, mi hermanito. Recordemos que más adelante vamos a estar allá hablando del Cordero, en Éxodo 12. Y vamos a estar también igual con toda esta genealogía o como le explico humanidad que estamos aquí conociendo de Jesús, de que fue hombre. Entonces también vamos a ver que también Jesús fue, no solamente Jesús fue samaritano. Entonces ahorita hay a transcurso de todo esto vamos a estar viendo paso a paso, ¿listo?
Entonces seguimos acá. Entonces dice que abofeteado, golpeado y escupido, ¿sí? Entonces allí cuando íbamos ahí, que cuando él, en cada cosa que Jesús iba viviendo, cada cosa que él iba viviendo, iba ganando para nosotros algo, iba ganando, iba rescatando lo que Adán perdió. Por eso es que la salvación vale mucho. La salvación no se puede comprar con oro ni con plata. Es con la sangre preciosa de Jesús. Es con la vida de Jesús. Con esa obra redentora que Él hizo allí, que fue agradable a Dios, porque fue perfecta, ¿no? Mientras allí estábamos, y a pesar de todo esto, ¿Él qué iba haciendo? Dice que iba guardando su corazón. Él guardaba su corazón de todas estas cosas, ¿sí? Entonces dice que él fue odiado sin causa, ¿sí? Entonces, dice que él estaba allí, cuando a uno a veces dice que a uno lo odian sin causa, dice, pero ¿por qué me odian, no? Dice que no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿sí? Entonces, a él lo entregan por envidia, fue odiado. Y con ese amor, o sea, fue odiado. Entonces, a pesar de que lo fue odiado, él no se puso fue escarnecido, fue allí golpeado, ¿sí? Entonces, a veces uno siempre piensa primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, allí dice que, allí vemos que allí estos sacerdotes, imagínense, los mismos sacerdotes, a los mismos de allí que eran religiosos, lo que muestran en su corazón es odio, ¿sí? Está mostrando ese odio con Jesús, porque mientras no se conozca a Jesús, no se reciba a Jesús, la persona puede ir a la iglesia, puede saberse la Biblia, puede ser una persona que es usada por Dios en el poder del Espíritu Santo. Pero mientras no conozca a Jesús, no podrá ser una nueva persona, no podrá ser hija de Dios. Por eso es que allí los principales sacerdotes allí lo odiaban. Dice que no había motivo por los cuales debían aborrecer a Jesús. Entonces, por envidia allí, ¿qué hacen? Por envidia lo entregan. Entonces, por eso allí cuando dice que en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo, pero no es es el Hijo da a conocer al Padre, ¿sí? Dice la Escritura, ¿no? Porque Jesús es el único mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros. Nadie más pagó por nosotros, ¿sí? No hay allí nadie que pueda interceder por nosotros, sino aquel que dio su vida por nosotros, aquel que recibió el golpe que era para nosotros, ¿sí? Por eso es que Jesús se constituye en el único mediador entre Dios y nosotros. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro hombre, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado en el cielo, perdón, que podamos ser salvos, sino en quién? Jesucristo, hombre. Por eso puede ser que hayan muchas iglesias llenas de todas las personas. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos conocemos a Jesús? ¿Cuántos serían salvos? ¿Sí? Por eso es que dice que escudriñar las escrituras.
porque al escudriñar las escrituras nosotros vamos a encontrar cada paso a paso de la vida de Jesús, que nos lleva a seguir esas pisadas, ese ejemplo. Puede ser que yo lleve 40 años, 20 años, ¿sí? Nacido en cuna cristiana y si nunca he leído la Biblia, ¿sí? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia en el año de pasta a pasta? ¿Sí? No, eso pues cada uno no lo respondemos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si dice que se puede leer la Biblia sin conocer a Jesús, ¿sí? Pero la Biblia estamos nosotros conociendo ¿a quién? Al Evangelio, conociendo a Jesús, que tal vez muchas o pocas personas lo conocemos, ¿no? Por eso dice que por eso dice en las escrituras, que nosotros somos, al nosotros estar conociendo el Evangelio del Reino, conociendo a Jesús, somos privilegiados de estar oyendo esta verdad tan grande, ¿sí? Somos privilegiados, somos bienaventurados. Por eso dice que Jesús fue odiado sin causa. Él fue odiado sin causa. Dice que también fue coronado de espinas. ¿Sí? Dice que esas espinas que allí, esas espinas no se doblaban. ¿Sí? A veces, dice que a veces nosotros podríamos decir, si a Jesús lo coronaron de espina, eso tiene una gran trascendencia. ¿Sí? Entonces, esa corona de espinas dice que, y le vistieron de púrpura, poniendo en la corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle, salve, salve, rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, cuando dice que esa corona de espinas es como ¿cómo le puedo decir? Como ese bejuco, como eso que cedía. Dice que eso era muy resistente y no se doblaba. Esas espinas fueron las que se clavaron en la cabeza de Jesús. ¿Sí? Eso llevó a ese dolor, que eso fue un dolor demasiado, eso fue demasiado doloroso para Jesús. Entonces, también dice que fue desfigurado. Entonces, cuando dice que, perdón, volvémonos acá un momentico, cuando dice que coronado de espina, que también que le vistieron de púrpura. Cuando le colocan esa púrpura que usaban los reyes, ese color, esa persona que se vestía de púrpura indicaba que eran rey, ¿sí? Y poniéndole una corona tejida comenzaron a saludarle, diciendo, salve, salve, rey de los judíos. O sea, es decir, hicieron burla de él. Le hicieron burla, ¿sí? Como eso que llaman hoy en día bullying, ¿sí? Diciendo, si usted es rey, venga, ¿sí? Si usted es rey, bájese de ahí, ¿no? Estaban como allí burlándose allí de Jesús por todo lo que él allí empezaron a hacerle a Jesús, ¿sí? Estaban allí escarneciéndolo, ¿sí? Entonces, es la necesidad de que nosotros meditemos en estos sufrimientos de Jesús que él hizo por amor a ¿quién? Por amor a ¿quién? A nosotros. Por amor a nosotros, él tuvo que padecer cada uno de estos sufrimientos, cada uno de estos padecimientos, ¿sí? Nosotros colocamos, digamos, al ver nosotros estas imágenes, es como por más o menos mirar, pero eso fue mucho más allá,
de lo que se ve ahí. ¿Sí? Entonces, dice que él fue desfigurado. ¿Mm? Fue desfigurado. Acá dice que fue desfigurado su rostro. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús era el hombre más hermoso sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y fue el que quedó más, fue el más desfigurado que quedó. Su rostro quedó desfigurado. Y si le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas se hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, cuando nosotros vemos allí esa película de Mel Gibson, que se llama, creo, dice que queda, creo que es por ahí el 50% de lo que realmente vivió Jesús, ¿sí? De los padecimientos, de todo lo que él allí tuvo que padecer, ¿sí? Entonces Jesús tuvo que padecer todo por nosotros, pagando para que nosotros, ¿sí? Entonces, al ser el desfigurado, su rostro, dice que cuando dice aquí que nosotros allí se va a presentar una película en este día, dice que al quedar su rostro desfigurado, dice la Biblia que Jesús era el hombre más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso dice que de tal manera amó a Dios al mundo. Entonces, ¿quién lo desfiguró? Nosotros lo desfiguramos, ¿sí? Porque él perdió la hermosura que él tenía. Fue desfigurado a causa de todo lo que él padeció por nosotros. ¿Mm? Entonces, dice que allí en este día se va a presentar una película donde se va a ver toda la vida de Jesús. Realmente todo como fue. ¿Sí? Entonces, dice luego que, dice allí cuando dice que le golpearon en la cabeza con una caña, lo desnudaron de púrpura, le pusieron sus propios vestidos, luego que estaba vestido lo escupieron, luego le quitaron sus vestidos y lo desnudaron completamente y le ponen sus propios vestidos y lo sacan y lo llevan allí ¿para qué? Para crucificarle. Y con todo eso que le hacían, él aún guardaba silencio, seguía guardando silencio. Dice que lo desnudaron y lo volvieron a vestir. Por eso es que Jesús es el cordero del sacrificio que estaba establecido allí en Éxodo, ¿sí? Lo que allí nos ha aportado nuestro hermano. Ese cordero allí, el sacrificio, ¿sí? Que se compara con el cordero porque los corderitos no, cuando los llevan al matadero, ellos no hablan, ellos guardan silencio, ¿sí? Entonces, dice que él fue herido por nosotros. Dice que fue herido por nosotros. Ay, ¿qué le pasó a esto? Un segundo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, como dice que, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Entonces vemos ahí que él fue el cordero del sacrificio. Se compara con el cordero es una tipología de cuando habla del cordero que se estaba refiriendo al padecimiento que iba a vivir Jesús. ¿Sí?
Dice que traspasaron sus manos, pies y el costado. Cuando aquí muestra, dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? O sea que allí vamos. Allí dice que mirarán a quien traspasaron. ¿Mm? Y se llorará como se llora por ese unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige. O sea que fue tanto el dolor de que al verlo nosotros allí, ¿sí? Se le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal, los clavos y metiere mi dedo en el lugar, los clavos y metiere su mano en su costado, no creeré. Aquí está hablando de Tomás, de la incredulidad de Tomás, ¿sí? Entonces, cuando dice que derramaré en la casa de David, entonces allí dice que van a ver a Jesús, pero también dice que la gente mirará y conocerá todo lo que él padeció, todo lo que él padeció. Por eso por eso que dice que bienaventurados los que creyeron sin haber visto, porque Tomás, si no vio lo que, como se dice, la cicatriz allí, no creyó. Note que Jesús en esa condición de profundo dolor a causa del pecado, ¿sí? Luego es horadado, le entierran los clavos en las manos y en los pies, pero recordemos que que no fue ahí donde lo está mostrando como tal la imagen, sino es como acá en la parte de arriba de la muñeca. Ahí fue donde le enterraron los clavos. Y en los pies es ahí arriba, al pie, ahí donde está donde empieza donde empieza el pie. Sí, como al lado como a la parte del lado del tobillo, pero ahí adelante. ¿Sí? Entonces dice que cuando le entierran allí los clavos y en las manos y en los pies que le van. Entonces allí le levantan la tumba. Cuando dejan caer la cruz en el hueco para pararla, ahí entonces dice que al caer todos sus huesos se descoyuntaron. La Biblia dice que todos sus huesos se descoyuntaron. O sea que, ¿cómo fue eso? Que se salieron sus huesos de cada partecita, se descoyuntaron todos sus huesos. Entonces el dolor ahí en ese momento tuvo que ser demasiadamente impresionante de duro, ¿no? Porque nomás a uno que se lastima un dedito o algo se lastima, eso duele demasiado. ¿Cómo sería Jesús? Que fue todos sus huesos. Miremos ahí en Salmos 22:14, dice que sus huesos fueron descoyuntados. Si alguien quisiera leerlo. Salmos 22:14 y 22:17. Hola. Día uno. ¿Están ahí todos? Sí, pastora. Sí. Pensé que había caído la señal. Oh. ¿Encontraron Salmo 22:14? Ya lo estoy encontrando, ya lo estoy aquí, pastora. Salmo 22, ¿qué, pastora? 14. 14, mi hermanito. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora 22:17.
Eh, Contar puedo 16, todos, 16, 17 y 18. porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ajá. Entonces, ahí estamos viendo que Jesús, cuando dice que contar todos mis huesos, fue asado allí el sol. ¿Sí? Entonces allí queda Jesús desfigurado y sin hermosura. ¿Sí? Todo lo dejamos allí desfigurado. Quiere decir que lo dejamos desfigurado. Dice que allí el día que, como les explicaba ahorita, dice que en algún día allí, dice que al estar todos, los salvos y los perdidos, dice que se va a pasar esa película de la vida de Jesús. ¿Mm? Realmente lo que sucedió, y vamos a ver realmente la hermosura que él tenía y cómo quedó por nosotros. Ahí vamos a nosotros a verlo. ¿Cómo fue que nosotros lo dejamos totalmente desfigurado? Que perdió esa hermosura. Entonces dice que van a comprender ya cuando se muestra esta película sobre la vida de Jesús. O sea, muy triste va a ser allí para las personas que se pierdan. Sí, porque allí cuando ya se vea que sí era verdad, ya va a ser demasiado tarde. Dice que sin hermosura, quiere decir que nosotros allí lo encontramos, lo vamos a encontrar allí totalmente desfigurado. Dice que para que le deseemos, es como el testimonio de ese testimonio que va a ser allí comprobado, ¿sí? De ser desfigurado. O sea, de cuánto nos amó Él, cuánto costó esta salvación. Allí se le va a ver, allí se va a ver de esa manera, ¿sí? Desfigurado, sí. Entonces también dice que, porque si era el hombre más hermoso de sobre la tierra y quedar el más desfigurado por nosotros, es un privilegio realmente que nosotros tengamos esa oportunidad en estos tiempos de poder conocer a este hombre que vino y pagó por nosotros, que vino y se vino a padecer todos estos padecimientos por nosotros, no fue cualquier cosa. ¿Mm? Bueno, entonces aquí continuamos. ¿Cuánto nos queda? Fue crucificado. Entonces allí vemos que Jesús, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Recordemos que él fue crucificado con unos hombres. ¿Sí? Crucificado con criminales. ¿Sí? Crucificado con criminales porque dice que allí, en ese tiempo, a las personas impías que pecaban, allí las crucificaban. Entonces, él fue contado como un pecador, contado como un impío. Dice que fue allí que con los fuertes. Leamos el versículo. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También dice que crucificaron también con él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. ¿Sí? Y uno de ellos se salvó, ¿cierto? Dice que fue contado con los pecadores. Allí la gente lo tuvo como pecador, pero él nunca pecó. Lo que hizo fue cargar
el pecado de nosotros. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces aquí vemos que cuando crucifican también allí a estos ladrones, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, entonces esto quiere decir que al estar en medio de ellos, Jesús lo contamos como un pecador. Se hizo maldición por nosotros, porque fue colgado en un madero. Dice que fue maldito aquel que es colgado en un madero. Sí, porque allí colgaban eran los impíos. Sí, y al ser crucificado allí en la cruz estaba ganando para nosotros. ¿Qué ganó para nosotros al estar crucificado en la cruz? ¿Vida? Dice que el Espíritu Santo. Los pecados. El Espíritu Santo gana para nosotros al estar allí crucificado en ese rayo de sol, porque allí fue asado, ¿sí? Recordemos allí cuando leímos que fue asado. Entonces, gana para nosotros el Espíritu Santo. Cada paso de Jesús, que cada cosa que Él estaba haciendo ganaba para nosotros lo que Adán perdió, ¿sí? En el huerto. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es la persona que Jesús se fue y quedó el Consolador, nos queda el Espíritu Santo. Entonces nosotros al tenerlo es un privilegio, porque Jesús allí, en ese rayo de sol, allí en esa cruz, lo gana para nosotros. También dice que le echaron suertes sobre su túnica. Entonces miramos acá, que dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. O sea que allí, eso era una profecía que estaba allí para que se cumpliera. Entonces con la ropa de Jesús echaron suerte a ver a quién le correspondía. Entonces dice que allí en esa situación de Jesús, al estar allí colgado en este madero, horadado, descoyuntado sus huesos, allí él dice que él le dio sed y le dieron vinagre, ¿sí? Y él, ¿cómo sería ese dolor que allí estaba padeciendo Jesús? Que le dieron vinagre y hiel, pero él no se lo tomó, porque dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. También dice, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Jesús, ninguno de sus huesos fue quebrado. Porque allí, dice que allí, él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Mas cuando llegaron a Jesús, allí, resulta que allí, cuando allí las personas no morían rápido, allí tenían la costumbre que le partían las piernas.
Entonces dice que cuando llegaron allá, allí lo vieron ya muerto. ¿Sí? Y por eso dice que ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces, cuando vieron allí a los dos ladrones, a ellos sí le harían esto, pero a Jesús le partían allí le partían las piernas a los que estaban allí para que muriera más rápido. Le partían las piernas. Cuando vieron a Jesús ya muerto, no le quebraron las piernas porque era necesario que ningún hueso suyo fuera roto. Entonces a los ladrones sí le quebraron allí las piernas para que muriera más rápido. ¿Sí? Entonces eso allí era lo que allí tenían ellos, lo que hacían allí en esos tiempos. Entonces para que la escritura se cumpliese que ningún hueso de Jesús fue partido. También dice que Jesús fue sepultado con los ricos. Ay, ya se va a terminar el tiempo. Dice, y se expuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, allí vemos que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. ¿Sí? Entonces vemos que allí ellos reclaman el cuerpo de Jesús, luego van a sepultarlo. Eso quiere decir que Jesús sí murió físicamente. Y toman el cuerpo de Jesús y lo envuelven en lienzo, según es la costumbre allí de ellos, de sepultar los allí entre los judíos, ¿sí? Entonces vemos allí que la costumbre de ellos era que se prepararan así. Se prepararan así el cuerpo de Jesús, ¿sí? Que fue sepultado. Entonces, porque para que se cumpliese aquella profecía cuando vimos allí en la profecía de Jonás, ¿sí? Que estuvo en el vientre del gran pez. Esto era haciendo referencia a que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Fue sepultado. Entonces estuvo allí en el corazón de la tierra. Quiere decir que Jesús estuvo sepultado. ¿Sí? Entonces, no sé si dejamos hasta ahí, porque faltan 5 minutos. Los oí muy calladitos. ¿Le está hablando muy rápido? ¿O alguna duda? No, señora. Pastora, diga que de a uno nada más, que hable de a uno. ¿Sabes que falta la gasolina del pastor? Sí, el pastor que de verdad hoy lo extrañamos, ¿no está? Falta la gasolina del que más empuja. No se conectó hoy. Sí. No se conectó hoy. Tal vez no pudo porque como él hace otras labores también, estuvo de repente ocupadito. Entonces, eso entonces hasta el momento, pues ahí dejamos hasta ahí, ¿listo? Que Listo, Jesús fue. Gracias. Entonces, todas esas características de Jesús, todo esto paso a paso que estamos viendo, nos está mostrando de que Jesús era hombre, ¿no? No era Dios. ¿Sí? No era Dios, como de pronto en algunas veces de pronto creímos o hay personas que creen que Jesús es Dios, que Jesús fue Dios aquí en la tierra, pero al ver cada paso, conforme a las escrituras, estamos viendo que no fue así, ¿no? Sí, y la necesidad de que nosotros conozcamos a Jesús, pues conectes, conforme a las escrituras para que nosotros podamos también imitarlo a Él,
¿sí? Pastor, Porque nosotros conocer a Jesús, Señor. me hizo recordar la juventud porque hicimos un recorrido completo de lo que es un Vía Crucis cuando me tocaba a mí. Ah, sí, entonces la necesidad de que nosotros podamos seguir sus pisadas, que así como Jesús fue hombre aquí en la tierra y pudo pasar tantas situaciones duras como hablamos ahí, que cuando le injuriaban, cuando le acusaban de cosas, el que hizo guardó silencio, ¿sí? No se defendió, así que nosotros también nos enseña de que nosotros, si alguien nos hace algo, nosotros, ¿qué debemos hacer? Jesús, ¿qué estuvo haciendo en todo momento? ¿Qué estuvo ejerciendo? Callar. Callar. La mansedumbre, ¿no? Jesús siempre estuvo ejerciendo allí la mansedumbre, o sea que nosotros, ¿qué hacemos en todo momento cuando alguien arremete contra uno o nos acusan falsamente o quizás diferentes circunstancias, ¿no? Vamos, ejercemos la mansedumbre, más no guardamos en nuestro corazón, porque decir, yo lo perdono, pero no olvido, sino que voy y le pido al Señor que guarde mi corazón y que yo no pueda tener nada contra esa persona, sino intercedo por él o por ella, así como lo hizo Jesús, porque todo el tiempo él estuvo intercediendo por nosotros, ¿sí? Amén. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo, faltan 2 minutos, por este tiempo y muchísimas gracias, hermanitos, por haber, pues, se conectado en esta noche. Pastor, muchas gracias. Amén. Entonces vamos a hablar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar conociendo, Señor, a nuestro Salvador conforme a las Escrituras, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos reveles cada paso a paso, Señor, de la vida de Jesús. Revélalo a nuestra mente, a nuestro corazón, por favor, mi Señor. Danos la revelación, Señor, que tú sabes dar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que al transcurso de la lectura, Señor, que estemos haciendo diariamente, tú nos enseñes ahí a que encontremos a Jesús en tu palabra, Señor. Que necesitamos conocer a Jesús conforme a las Escrituras para poder ser salvos y escapar de la condenación en el infierno, Padre. Porque no es de cualquier manera, Señor. Necesitamos imitar a Jesús. Padre nuestro, Padre Santo, ayúdenos cada día más, por favor. Ayúdenos, Padre Santo. Necesitamos ser esos hombres y mujeres, Señor, que conozcamos mucho más a Jesús, conforme las Escrituras, Señor, y podamos seguir esas pisadas de Jesús. Que así como Él vivió aquí en la tierra, Señor, en medio de una generación tan maligna y perversa como la que hay hoy en día, Señor, también, Dios mío, nosotros podamos, Señor, perseverar, pasar cada situación con la ayuda tuya, Señor, así como Jesús pudo soportar, pudo amar, pudo perdonar, pudo seguir y pudo no pecar, Señor. Así nos ayudes a nosotros a no pecar contra ti, a que cada situación la llevemos a la mansedumbre, a interceder, a guardar nuestro corazón, Señor, a vivir en función de ti en todas las áreas de nuestra vida, Padre, porque el obedecer es mejor que sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes de tu palabra, como lo fue Jesús, porque Jesús, Señor, escogió lo bueno y desechó lo malo, Señor. Ayúdenos a todos, Señor, para que vean las personas a nosotros, a Jesús, Señor, en el amor, Señor, Dios mío, Padre, que alumbremos como Él nos dijo que somos la luz del mundo, que somos sal para la tierra, Señor. Ayúdenos, Padre, en todas las áreas de nuestra vida que nos falte, Señor. Ayuda a nuestros hijos, a nuestra familia, Padre, y a toda la humanidad, Señor. Que hayan hogares, Señor, donde tú seas la cabeza de esos matrimonios, Señor.
Seas tú el Padre de nuestros hijos, sea el que nos enseñe día y noche y nos dejemos enseñar, porque tu palabra tiene garantías si seguimos cada paso a paso. Tu palabra tiene garantías si la seguimos conforme tú nos dices, no como nosotros nos parece, ni creemos, ni pensamos, sino como así como tú lo dices, Señor. Ayúdanos a escudriñarla, a comerla, paréjanos el tiempo, Padre, porque los días están muy cortos, Señor. Es el cumplimiento de tu palabra. Es el cumplimiento de que pronto, Señor, envías por tu iglesia. Ayúdanos a no irnos a quedar, ayúdanos a perseverar, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ayúdenos a ser parte de esos escogidos, de estar allí en las bodas del Cordero, Señor. Padre Santo, y poder decir que valió la pena cada momento de estudiar tu evangelio, de conocer a tu Hijo, Señor. Ayude a cada familia aquí representada, a mis hermanos que no pudieron conectarse, a los que no pudieron volver, mi Señor. Tú sabes las circunstancias, tú sabes las situaciones, tú sabes en cada momento, en cada ciudad, en cada apartamento donde nos encontramos, qué acontece cada día, cada noche, qué nos desanima, Señor. Por favor, Padre, ayúdenos a todos ahora que hay oportunidad, antes que sea demasiado tarde, Señor. Por favor, Padre, glorifícate en medio de nosotros y de nuestra familia, de nuestra nación y de cada nación, de cada país, Señor, donde necesitamos que el Evangelio entre a cada hogar, a cada familia, Padre, y se quede allí y podamos todos ser salvos, Señor. Porque este sacrificio que Jesús hizo no fue cualquier sacrificio. Esto costó vida, costó la vida, esa sangre derramada, Señor. Ayúdenos a todos a creerlo realmente en nuestro corazón, que rija nuestras vidas, Señor, que eso rija en nuestro corazón y al regirlo creamos, lo vivamos y cada día haya ese deleite, ese ánimo, Señor, de seguir conociendo, Padre. Porque así sean por 10, por 5, por 2, valió la pena, Señor, el sacrificio de Jesús. Pero ayúdanos a hacer la diferencia, que seamos, Padre, mucho más, Señor. Porque así como en los días de Noé solo se salvaron 8, Señor. Y también se anunciaba que iba a llover y hoy en día se anunciamos que viene un arrebatamiento, anunciamos, Señor, que el día se acerca. Ayúdanos a creerlo en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, mi Señor, te lo pedimos, Padre. Te lo imploramos, Señor. Y así lo recibimos con acción de gracias. Bendiga a mis hermanos aquí representados, sus familias. Provéale lo que estén necesitando. Consuela sus corazones. Concede los anhelos de sus corazones. Bendígalos en esta Semana Santa, mi Señor, donde recordamos la muerte de Jesús, donde recordamos ese sacrificio, Señor, y que sea todos los días, Señor, recordándolo siempre, Padre, y viviendo en santidad, Padre. Bendiga a nuestras familias y sálvanos sobre todas las cosas, Señor. Y guárdanos del mal, de toda enfermedad, de toda peste, de todo virus, Señor. Guarda a cada familia aquí representada y los que no pudieron estar también, guárdalos, Padre. Y ayúdanos a todos cada día en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, mi Señor. Y acompáñanos en esta noche y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros día y noche. Padre, por favor, que no contristemos tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque también costó para que nosotros lo tengamos. Allí Jesús en ese rayo de sol, allí en esa cruz lo ganó para nosotros, Señor. Ayúdanos a valorar a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, convénzanos más y más. Y guárdanos, Señor, y bendiga a cada familia aquí representada. En el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias, Padre. Recibe la honra, la gloria y la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes.
En el nombre de Jesús.